De nuevo aquí, en casa, después de haber visto el viaje a la Universidad de Lund, de ese profesor, ese viejo profesor, egoísta, solitario, y que va buscándose a sí mismo. Es una fuente muy clara, la infancia, en esta obra, que es del año 57. Los años 50 han dado, yo creo, mayor cantidad de obras maestras que ninguna otra década, por eso lo hemos hablado mucho de los 50. En relación con el cine, diría yo nada más que en Estados Unidos fue el año que Jack Kerouac publicó On the Road, En el Camino, un libro que define toda una época, sale una generación beatnik, bueno, y que iba a haberlo filmado Francis Ford Coppola, pero parece ser que ahora, estos días, y para principios de año, se habla de las posibilidades enormes de Walter Sales de filmarlo. Y digamos que el Oscar de este año fue El puente sobre el río Kwai de David Lean, que es una película que aún yo creo que tiene una enorme vigencia y una enorme garra narrativa. Y si queréis, pues ya pasamos al viejo profesor. Y a su... Que decía Eduardo al principio que lo de las influencias de Hitchcock, pero bueno, donde están clarísimas es en el primer sueño, que es absolutamente, casi lo único que falta es Dalí, para que sea como recuerda, y luego ese tono de los relojes sin manecillas, esa atmósfera un poco surrealista, y a mí me parece que sí, luego hay más elementos. Pero lo que pasa es que en esta película, como pasa en muchas de Bergman, por muy maravillosas que sean, lo que no suele, o por lo menos yo no lo he detectado, es aparecer un gran sentido del humor. Bueno, hay algunas que sí, pero Sonrisa de verano. Hay algunas que son comedias. Que son comedias y era buen hacedor de comedias, ¿no? Ya, pero en esta... Una lección de amor también y otras varias. Pero normalmente no es un tipo muy divertido ni muy alegre. Es un poco solemne. No, yo creo que él es un poco el profesor. Y así se veía él ya cuando tenía 38 o 39 años. Y es un tipo, pues, como muy encerrado en sí mismo. Y luego es muy bonito, el que lo has dicho, es que me ha venido a la memoria al decirlo tú, toda la parte final. A mí siempre me gustan mucho, como espectáculo, las liturgias o protocolos académicos universitarios. A mí, no sé por qué razón, quizás por mi, como vosotros, mi talante universitario, es que me emociona ver esas procesiones civiles con el homenajeado, el que le van a dar el doctor honoris causa, como se quiera llamar. Toda esa liturgia académica es muy bonita, y en esa secuencia, que a mí me parece muy bonita, me parece muy bonito el corte que tiene violento con la aparición de la chica, que le sonríe y le saluda, que es un plano, es un momento, pero que a mí me parece que es muy emotivo, porque eso a él le devuelve mucha alegría y una sonrisa, cosa que tampoco es muy común en el personaje. Es una ceremonia además prácticamente muy bueno, aparte del aspecto ceremonial, muy fordiana, que le gustaba también este tipo de muy seca, porque no permite que hable, ya está todo dicho, es prácticamente una secuencia muda en donde es el homenaje correspondiente, los latines, no, pero parece que estás esperando que él va a dar de alguna forma el discurso, como que está escribiendo, ¿no? Hacen el elogio y él no hace hace la laudacio, pero no hace la agradecimiento. Sí, no. O sea, que lo corta, ¿no? Bueno, lo de Hitchcock... ahí me llama la atención la especial solemnidad que dan este tipo de ceremonias académicas en los países nórdicos, porque me ha recordado mucho el homenaje que hacen al poeta al principio de Gertrude, que es también llamativo y que yo creo que en España eso, si lo ha habido, se ha perdido también. Más impresionante en Gertrude. Y luego esa cena que hay en Gertrude, ¿no? Pues fantástica. Pero que hay un elemento... No hablemos de Gertrude porque entonces tú estás por la noche. Hay un elemento... Pero tiene algo que ver Gertrude, además. Sí. Porque hay un tema... Y en general, ¿no? Hay un tema del que no hemos hablado al principio, por lo menos yo no, que está muy presente en la película, que es el amor. Aquí se habla de muchas cosas, pero también se habla del amor. Hay varias dualidades. Uno es el pasado y el presente. Otra sería la realidad y la fantasía. Y otra es el amor y el desamor. Eso está clarísimo, ¿no? Y la vida y la muerte. Y la juventud y la vejez. Claro, hay un juego de varias generaciones. Todo ello en una acción que transcurre en 24 horas. Y además una película que dura como 90 minutos, que es otro de los elementos más cosas de una forma más sintética. Que realmente es llamativo, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo quería comentar, que es la típica cosa como para decirla en la presentación, pero que yo creo que es curiosa.
Sorprende ahora quizá que sea una road movie europea, mucho antes del tiempo que se pusieran de moda las road movies, y ya que hablabas antes de On the Road. Y curiosamente hay otras de las películas más famosas y más influyentes europeas que es también una road movie, que es Viaggio in Italia. Y es muy curioso que las dos tienen en común que en lugar de lo que ocurre en la carretera, lo que importa sobre todo son las paradas. Que yo creo que es un elemento importante en una road movie, que cuando se limita, es muy fácil hacer una road movie en la que vayas dentro de un coche, se vean los paisajes y le pongas una banda sonora atractiva de recopilación, y es mucho más difícil bajarte de la carretera y hacer la película. Sí, sobre todo en ese coche donde no la dejan fumar, ¿no? No. Ya unos años antes hay que hablar de la tolerancia que hemos tenido nosotros, que yo creo que son los únicos. Pero el viejo hay un momento que le permite encender un cigarrillo. Un momento maravilloso de la película. Las escenas entre el profesor y la nuera dentro del coche son impresionantes. La primera, cuando prácticamente en campo contra campo, en primer plano, le dice brutalmente que su hijo le odia y habla de lo del préstamo, que él un poco más adelante, ya cuando están, entre comillas, felices en la cama, un poco menos le viene a decir que se lo va a reintegrar, es de una dureza y una crueldad terrible. Y la segunda escena, que a mí me parece muy original de planteamiento narrativo, primero, él va a ver a su madre, hay un plano muy expresivo de Ingrid Thulin, cuando ve juntos a la madre y al hijo, corto, que algo debe estar pensando, pero claro, no se sabe exactamente. Y al cabo de un tiempo, en el coche, después de que enciende un cigarrillo, le dice al profesor todas las reflexiones que ha tenido en esa escena. Lo que para ella ha sido ver a esa mujer seca y un poquito antipática, ver al hijo, luego él ha pensado en su propio marido, en su propio embarazo. Esa escena es hermosa, entre otras cosas gracias a la maravillosa y nunca bien reconocida Ingrid Thulin. Además aquí que está guapísima. Es impresionante. Y además de un elegante y de un... Yo comprendo que la ficharan en Hollywood inmediatamente, porque salía esta cara en una película sueca. Ya los Cuatro Jinetes? Sí, hombre, claro. 61. 3 años después. No, esta película... Pero es muy autobiográfica. Él en estas conversaciones, que ya son antiguas, que sacó Anagrama, él dice que le sale de una experiencia personal, que fue a visitar a su abuela y que luego vio la vieja casa y se entretuvo en mirar esos paisajes, que yo creo que nos ocurre a todos. Sí, cuando vuelves a echar un flashback en tu propia vida. Pues además Bergman siempre recurría mucho a sus vivencias personales, que te las mutaba si quieres, pero... Y luego, al final, cuando se mete en la cama, que da la sensación que casi se mete en el sarcófago, o en lo que tú quieras llamar. Es curioso porque entonces recuerda su infancia. En el último sueño. Y hay una cosa muy bonita, que es, aparte del recuerdo de sus raíces, el recuerdo de sus padres y la imagen idílica de los padres. En aquel río, él pescando, esa imagen idílica, uno siempre piensa que a lo mejor es que está trascendida por el recuerdo, que a lo mejor los padres pues eran tan egoístas y tan nefastos, porque esa imagen, cuando dice quiero ver a mis padres, le dice a no sé, y le lleva a un sitio y se ve un plano que es casi un plano como idílico, vamos a dar la palabra, los padres, y eso casi es el final de la película. Decía Miguel en la presentación, y es verdad que la presencia, en este caso, de otro director al que él admiraba enormemente, como ha podido ocurrir con Billy Wilder y von Stroheim, ¿no? Yo creo que eso le da un plus a la película, es como le está ofreciendo algo, es como, no porque esté haciendo, bueno, no sé si le gustaba mucho el viento, o la que más le gustara, sí, pero la carreta fantasma es una de las obsesiones, y de hecho hay el carro fúnebre de los caballos del que cae su cadáver, su propio cadáver metido en el féretro que intenta traerlo, que es una imagen que parece de la pesadilla de buena parte del séptimo sello, ¿no? Está muy relacionado con pero sobre todo la sensación de que está trabajando con un protagonista que ha sido maestro del cine sueco, un hombre al que él admiraba y con el que yo creo que se podría entender a ojos cerrados, porque el otro sabía que le estaba contando algo decisivo
para él también, para su propia vida, Bergman, pero necesitando esa cara, ese rostro. Es que es fantástico, es que es muy difícil encontrar a un tipo con la edad exacta. Está magnífico, y además Claro. tenía como 78 años. O sea, Tenía la edad real del personaje, ¿no? Porque tiene 78 años. A mí una de las cosas que siempre me han asombrado en Bergman y que yo creo que se perdió en parte un poco a lo largo de los años 60 y estaba muy presente y luego lo recuperó a finales de los 80 y los 90 es la presencia del teatro. Aquí muchos flashbacks, sobre todo el de la extraordinaria crueldad porque revela la sequedad de ánimo que tiene, de alma que tiene el profesor Borg, es el de la mujer que tiene esa aventura. Está rodada de tal forma que es como un set, un plató claramente, y con la distancia que pone, la iluminación, como buena parte de la película, gran parte de algunos de los sueños, tiene una estructura, un espacio teatral que estaba presente en esa época, después desapareció en películas más secas, como los Dantes, El Silencio. Siempre para él el cine y el teatro. Lo dice, Exacto. nunca ha parado de hacer teatro, incluso cuando dejó de hacer cine ha seguido haciendo teatro y saltaba de una a otra constantemente, con lo cual yo creo que hay un elemento teatral metido en de todas puesta las en películas. escena del espacio. Lo que pasa es que yo creo que en los primeros años era una puesta en escena que jugaba más con el teatro, incluso como espacio y como estructura. Y en cambio hay una etapa que probablemente también tiene que ver con cuestiones de medios económicos, en la que hacía películas más casi íntegras en escenarios naturales, en la isla de Faro, con unos decorados que no eran nada teatrales, y cada vez más centrada en los rostros, que obviamente no es lo más teatral que hay, sino justamente lo contrario. Bueno, a él se le atribuye esa frase tópica de que el teatro era su esposa y el cine su amante. Sí. Lo que pasa es que Bergman empieza a ser un autor muy ancho y muy amplio. Es que fíjate tú lo que lleva. Y ahora estabais hablando de Zarabanda, su última película, que es maravillosa. Es la que yo creo está más cercana de Breyer, que ha sido su gran maestro. La serenidad que tiene esa película. La verdad es que ya ha hecho muchas películas, porque hasta cuando ha dicho que era la última, luego siempre ha seguido en televisión o lo que fuera. La verdad es que afortunadamente no ha parado mucho. Y yo creo que lo que sí que también ha hecho ha sido ir madurando crecientemente. Yo creo que las primeras películas suyas... Hombre, hasta Fanny Alexander. A la etapa Fíjate última. lo que es Pero Fanny fíjate Alexander. que aquí anticipa ya a Fanny Alexander. Sí. Toda la parte esta de la infancia y de esa familia numerosa, con todas esas múltiples intrigas que hay. En el fondo son imágenes que parecen las de Fanny Alexander, ¿no? O sea, que hay, en esta película realmente es un poco, si quisiéramos resumir todo Bergman, incluyendo toda la obra que no había hecho todavía, no solo la que había hecho hasta entonces, sino la que iba a hacer en adelante, probablemente puede escoger Fresas Salvajes y decir, mira, ¿quiere usted saber lo que es Bergman? Sí. Por eso, para seguir con tópicos, podríamos decir eso. Hay muchos Bergmans, pero están aquí. Porque está aquí. Es el corazón. Esto es, yo creo que es la primera vez que él hace una obra ya de gran madurez. O sea, porque esto no es la cosa de las Y luego anteriores. yo creo, vamos, no lo sé porque no tengo tanta... Esto es Bach, ya. Yo creo que hay una novedad en la película que yo no sé si... Yo creo que es la primera vez que yo recuerdo eso de que en los flashbacks el personaje esté metido dentro. Ese es un recurso muy teatral también. Pero vamos, que el cine luego se ha Yo copiado creo que mucho. estaba en la señorita Julia de Sjöström, que es anterior. Puede ser. Pero de todas maneras influyó mucho después, porque la película que tiene una Se ha influencia copiado. enorme. Y además le da un carácter muy raro, porque no son nunca en realidad flashbacks de alguien que desde el presente recuerda, sino que es como si el fantasma del que es en el presente se introdujera, y solo al final hay un momento en el que establece diálogo, pero otras veces ni le oyen cuando Pero él se habla, involucra etcétera. en el Se pasado. mete y además hasta se esconde en los dinteles y estas Pero cosas está como presente. para que no le vean, pero es como un intruso en el pasado y asiste a ello de una manera impotente, que es muy la característica justamente del fantasma. Es como un fantasma en su propio pasado. Luego también es muy bonito que los dos personajes de Sara nos haga la misma actriz. Sí. Y que además pregunte que si se parecía a ella y le diga que sí. Supongo que se me Que parecía. sí, Porque además es por- curioso Hay una cosa Era casi que idéntico. conviene también advertir, que por la traducción inglesa, el Wild Strawberries, se le llama fresas salvajes, pero esto es fresas silvestres. Claro, porque además las fresas silvestres son el símbolo... Y además Siempre le hemos creo, llamado yo no fresa sé, silvestre. creo, a lo mejor tú lo sabes, creo que la traducción literal del título sueco Es el rincón es de el las rincón fresas. donde nacen las fresas. Claro que es El sitio es el que hay ahí. sitio, es el y sitio que dice eso, en el flashback, que se por lo visto es Smulstromstallet. Pero que las fresas salvajes son además un símbolo sueco de la llegada de la primavera. Pero vamos, Entonces, que claro, la película se llama El rincón donde nacen las fresas. es como un renacimiento de la vida, donde hay unos personajes interesados, como tú decías, en el amor
y en la muerte y en la vida. Ella es como un hablaba de renacimiento. salvajes en otra película anterior, ¿no? Sí, yo creo que ya no es sé un tema no recurrente. sé si era en Juegos de Verano, Algo así. en Verano con Mónica o algo así. Hombre, es una de esas cosas que son como es como el verano, el verano nórdico, que es corto y que es especialmente intenso. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Esto es un renacimiento, el inicio del brote de vida. Es que las películas de Bergman son muy geográficas, muy suecas, es decir, es muy fiel a tradiciones, a situaciones. Sus raíces. Yo creo que es otro de los directores que se podría ver la sociedad sueca desde los años 40 y tantos hasta ahora, pero vamos, de forma muy completa. Y tú citabas a una cosa, Rossellini, que yo creo que en esto Bergman, yo creo que por primera vez, y luego lo van a hacer también los de la Nouvelle Vague, lo hacen con mucha frecuencia. Así el cambio sorprendente dentro de una misma secuencia del tono de la secuencia. Por ejemplo, cuando están comiendo, es prácticamente casi una discusión entre la existencia de Dios, entre el pastor y el científico. Y de repente cambia e introduce un momento lírico impensado con el recitado a dos voces, a tres si no recuerdo mal, también participó uno de los chicos, de esa poesía que debe ser una poesía... A mí me parece que... No sé, me da la sensación de la traducción del Cantar de los Cantares, ¿no? Pues yo tengo aquí la traducción, pero ahora del padre Stalin, ya saber lo que dice. Claro, aquí cuando es que es un momento muy bonito porque entra también... Me dio la sensación de que era el Cantar de los Cantares. Además, esa historia de decir que podría ser un canto de amor, etcétera, y me dio la sensación de que es la traducción sueca, pero... Aquí a saber, porque cuando esos tonos los hacía Rossellini y luego la Nouvelle Vague, pues prácticamente lo pusieron. Hombre, es que Rossellini y Bergman son dos de las influencias mayores de la Nouvelle Vague, y yo creo que, por ejemplo, la influencia que la dieron tarde, pero de un verano con Mónica o el Juegos de Verano, es que es enorme. Y aquí las escenas con los jóvenes también son como muy pura Nouvelle Vague. La salida es Estocolmo. Yo siempre he pensado, pero no lo hice porque nunca. Él va a Malmo en avión. Va a Lund, pero van a Malmo. Hubiera ido a Malmo en avión, pero va a Lund. Pero a mí me parece que es igual que un verano con Mónica. Yo creo que de la ciudad. Yo creo que es Estocolmo. La salida de Estocolmo. La verdad es que no mencionan nunca que sea Estocolmo, lo das por supuesto, pero no lo mencionan. Yo creo que sí que dice. Sí, pero yo creo al revés, que piensan que ella se va a ir de Estocolmo. Da la impresión como si no fuera Estocolmo, ¿no? Pero el matrimonio viven en Malmo. La nuera dice que volvió a Estocolmo para ver a su casa. Claro, porque ella con el marido vive en Malmo, que es donde están para ir. Van a y luego el Lund es donde está la universidad, ¿no? Pero es que el arranque, esa parte de la salida de Estocolmo, a mí me recuerda mucho el verano con Mónica. Sí, yo creo que el paisaje que se ve al salir, me da la sensación también que era reconocible. La verdad que no, y ese tipo de diálogos que estabas hablando tú, de que de repente se ponen a hablar, por ejemplo, la existencia de Dios, eso hace mucho Buñuel. Sabía que hay un camarero que dice, ¿usted qué cree de lo de Dios? No, pero yo pienso que con una cosa... Lo hace un poco en coña. No, lo hace como cosa improbable, como cosa llamativa. Y aquí hay siempre como un elemento, además siempre lo justifica porque uno de ellos es un pastor en ciernes, ¿no? Y el otro es el típico personaje también bermanino de esa época, digamos, del científico que combate los criterios meramente religiosos. Sobre el cual además es curioso que le preguntan que si es religioso al profesor Paul, no se pronuncia. También hay un elemento que es misterioso, que es la cantidad de nombres judíos que hay en toda la familia, que no sabes si es alusiones bíblicas o es que hay Isaac y hay Sara y hay alguno más. Aarón, el tío Aarón. O está Sifri, que es el ese no, ese luego es ¿quién dice la frase? Porque no sé si la dice él o la dice la nuera, eso de que la causa suprema es la razón de todo. Eso me da la sensación de que lo dice uno de los chicos, de los jóvenes, sí, el joven racionalista. Que habla de la causa suprema, que es la razón de todo. A veces da la impresión de que quiere meter demasiadas cosas en la película, porque... Sí, las conversaciones esas teológicas... El accidente, que por otra parte es muy brutal, la crisis de la pareja, que se da muy característica, las cosas que se dicen cuando van en el transportín y como Inmetible les obliga a que se bajen inmediatamente, dice, porque hay unos jóvenes en el asiento trasero. Y me da la impresión de que eso... si lo hubiera suprimido desde nuestro punto de vista, tampoco habría pasado nada. Es de las que más me gustan, porque por un lado, sí, porque es que da la sensación, esta película parece que es una película subjetiva,
y en primera persona del personaje de Borg. Curiosamente no hay un solo plano subjetivo de Borg en toda la película, está siempre visto desde fuera, seguido, es el centro, está constantemente en la película, pero está visto siempre desde fuera. Ni siquiera son planos subjetivos los que hay de sus propias pesadillas, ni los de sus flashbacks tampoco. Y sin embargo yo creo que la conciencia moral de la película es Ingrid Thulin, con quien está Bergman es con Ingrid Thulin, y en ese momento es el momento en el que queda más claro. Ella les echa de allí pensando en los jóvenes y que es un mal ejemplo, y Bergman está de acuerdo con ella de una manera clarísima. O sea, está es que yo creo que además está con ella totalmente. El matrimonio ese del incidente... No, si a mí me gusta la secuencia, pero y me da gusta, la impresión de puede ser una expresión incluso del propio matrimonio del profesor, esa discusión. Sí, claro, eso es a mí lo que me acaba diciendo, no porque no esté mal, sino porque me parece un poco... Lo que más me gusta es lo que se acerca a la maestría, por ejemplo, de Drey, cuando esta chica vuelve por cambiarse de zapatos. Esa es una escena como de Drey. Es impresionante. Aparte de cómo está de guapa. De guapa, y cómo es esa habitación, cómo es ese decorado, cómo está iluminado. Eso parece mucho de Gertrude. Pero el tema de esto es esa cosa de la humillación y de las peleas brutales entre una pareja, que es otro tema constante en Bergman. Es muy probable que él haya tenido arrebatos de este género y haya tenido peleas durísimas. Está secreto de un matrimonio. Realmente es una cosa que es constante, ¿no? O sea, vaya a lo largo de toda su obra. Y yo creo que además se enlaza mucho con toda esa etapa de noche, de circo y todas estas, en las que hay muy central un tema que yo creo que le viene del cine anterior, es decir, le viene de la película de Sjöström con Lon Chaney, le viene de El Ángel Azul y cosas de ese género, que es el tema de la humillación, que es un tema que durante el primer periodo de su carrera es casi constante y de que aquí en algún sentido se despide, aunque luego tiene sus recaídas por el rito y por la vida de las marionetas y esas cosas. Y que a mí me parecía un tema que, curiosamente, al contrario que otros suyos, que son muy personales, este era un poco como adquirido, digamos, sobrevenido. Y que, bueno, son de esos residuos que hay como de la etapa anterior en esta película, que a mí me gustan algo menos que el otro, pero que yo creo que para que haya ese contraste en la película y para que tú veas que en la película hay una especie de debate dentro del mismo sobre qué camino seguir, son necesarios. Es uno de esos casos que yo he llegado a pensar que las cosas que a mí no me gustan de la película, sin embargo, son necesarias para la película. Claro, eso es un buen estudio que tendría que tener todas las películas. Hay una cosa que también está presente en esta y que ya estaba antes y que volverá a estar siempre, que es la sensualidad que tiene Bergman, el cómo trata a las mujeres. Tiene un erotismo todo Bergman que es tremendo. Él dice que le gustó mucho cuando la vio aquella película que el desnudo, sobre todo, de Eddie Lamar, Éxtasis. Él dice que esa es una de las películas que más le han impresionado. Bueno, claro, era una película también... En su época debía ser impresionante. Yo creo que aquí no se vio nunca. A mí me gusta mucho esa película, ¿no? O sea, que no me extraña nada. Claro, y entonces aquí decimos todos, qué guapa está Ingrid Thulin. Bueno, Ingrid Thulin la hemos visto muchas veces, pero está tratada de otra manera. Pero yo creo que las relaciones de él con Ingrid Thulin deben ser muy de esa época, sí. Y se nota, porque la verdad es que siempre en Bergman, cuando notas que alguien está especialmente fascinante, si luego mira sus biografías y eso y logra reconstruir el detalle, que es complicado de reconstruir, generalmente cuando está especialmente brillante Harriet Anderson es su periodo con Harriet Anderson, cuando es Vivi Anderson es Vivi Anderson, cuando es Ingrid Thulin es Ingrid Thulin, cuando es Lee Bullman es Lee Bullman, y la verdad es que se ha movido bastante, pero siempre se notaba en las películas. Yo, hablando del matrimonio ese, como que tú sugerías que era una pareja suprimible. No, sí, a mí me gusta, coincido con la secuencia. A mí lo que parece es que me parece un poco evidente, un poco excesivo, quizás la acumulación en ese momento de la película de la aparición, ¿no? A mí lo que me parece suprimible, o sea, igual que me gustan mucho los jóvenes, me parece que tienen una entidad, la juventud, en la historia y tal. A mí las discusiones entre los dos chicos teológicas... Sí, a mí eso me sobra un poco más. Si hubiera sido más tenue y no hubieran discutido más que por celos, hubiera estado mejor. A mí que se pueda discutir. Pero es un poco, mañanas pero es un poco esa idea que la ha tenido muy a menudo Bergman, que ha tenido una tendencia a ser pretencioso y a querer tratar temas trascendentales. Pero de otros personajes, no a esos dos chavales. Y además tiene películas donde entra eso perfectamente. Bueno, que es el centro de la película. Material de cineclub y de cineforum abundante. Es que esos dos chicos
la pelea de los dos chicos discutiendo sobre Dios y tal. Yo siempre sospecho y digo, pero esto será que lo han cambiado el doblaje. Pero está bien que les llame al orden y les trate como en los niños sin grisulín. Sin embargo, ella me parece maravillosa, Sara, la chica, ¿no? A mí me parece un personaje precioso. A mí me parece que es un poco pelma también, ¿eh? Porque no estás joven. Pero para ella es importante. Él al final tiene un... Vamos, el plano ese final... Sí, la despedida después esta de la ronda, con el picado, la ronda esa, que es un plano raro en la película y raro en Bergman. Cuando tiene que ser el hombre de su vida y tal, me gusta porque él sí, le hace como cierta esa ilusión de un viejecito coqueto. Exactamente. Que es lo que era Hostron. Y lo que yo creo que es Bergman ahora. Y él dice que en el rodaje, y que él incluso le sacó fotos al viejo, en este caso director, no profesor, con la chica joven, y que ella además coqueteaba mucho con él, y que él, que había sido, por lo visto, según cuenta Bergman, un tío maravilloso y con un éxito enorme, era un actor además muy célebre y también con entonces se ve que hay algo que él añadió. Pues también, está en la película. Que lo añadió, por eso te digo. Está en la película. Yo creo que hay un elemento de que, aparte de que estuviera muy escrita, hay cosas que están improvisadas durante el rodaje y que las fue sacando partido, porque yo creo que ese elemento vampírico que ha tenido siempre también Bergman con respecto a los personajes y que lo ha tratado, acordaros, como en un espejo, el escritor que interpretaba a Max von Sydow estaba hasta fijándose en las cosas que le pasaban a su hija que estaba loca y escribiendo una novela a partir de eso. Y ese es un tema constante suyo también, y yo creo que es porque hay un elemento de confesión personal, porque es un elemento que también lo ha tenido siempre con bastante impudor y con bastante franqueza. Yo creo que una de las cosas de Bergman... Ahora has citado tú La Hora del Lobo. Alguna vez lo hemos hablado tú y yo, Miguel. Yo creo que es de las películas de terror más importantes que se han hecho. Yo encuentro que es de las películas de terror totales, y además es un poco la trilogía nórdica esta, digamos, de Nosferatu, Vampir y La Hora del Lobo, que se olvida La Hora del Lobo, pero que es espeluznante. Fíjate tú a lo largo y el recorrido que lo está haciendo él en su filmografía, hay películas distintas y maravillosas, porque La Hora del Lobo es una y además maravilla. Todas con un sello... Silencio. Personal. Todas. Que no, por muy diferentes que sean los géneros, las de todas historias... maneras, el tema del terror y, digamos, las concomitancias de las películas de Bergman porque aquí hay planos de terror son frecuentes también, ¿eh? Y hay películas que parecen de vampiros, no solo La Hora del Lobo. Que hay el elemento del vampirismo está por todas partes, aunque no sean vampiros, digamos, el propio... con colmillos, ni con alas, pero son vampiros. El sueño de ese interrogatorio en la facultad, de lo que sea, ese con los personajes situados en los pupitres. Totalmente kafkiano, por otra parte, en este caso. Que a mí ahí lo que sí que me gusta mucho es que el que le examine sea justamente el antipático marido del accidente, ¿no? Y que esté además entre la gente que aparece por allí los elementos con los que te has topado durante el día, que yo creo que es muy realista desde el punto de vista que lo que ha pasado en un día un poco especial a menudo se te cuela en los sueños. Lo que hemos hablado es de la relación del profesor con la ama de llaves. Sí, a mí, ¿sabes lo que pasa con ella? Que me parece más convencional en el fondo. Está muy bien y está muy bien. Está muy bien la actriz, ¿eh? Está muy bien. Dejó la puerta abierta. Ya sabe dónde. Y se le queda mirando y dice, ¿cómo dice? Si me necesita. Y ahí hay un elemento de humor mucho más fuerte que las otras veces que hay humor en la película, que es más bien ironía que humor. Pero aquí sí que hay una especie de relación de afecto cascarrabia, digamos. Tiene gracia cuando dice, está arruinando usted el día más feliz de mi vida. Tiene razón. Y de lanzarse pequeñas pullas, pero pullas amistosas y que son pero a mí lo que me parte de gusta una mucho relación es al final cuando se íntima. va, se vuelve, deja la puerta entrever el plano de la actriz que hace de Agla, se llama, cuando dice, dejaré la puerta estoy ahí, si me necesita, ya sabes. No, pues una película tan Es a lo que se ha quedado reducida su vida, ¿no? Es una vida de soledad como su madre, no la visita nadie. Una vez al año la visita el profesor Borg, pero el resto... Y a este paso ya no va a ir nunca más, porque no se puede ser más antipática. Esa señora, la madre también. Yo creo que ahí hay un contraste entre esta, como es una vida muy pensada en el fondo, yo creo que hay un contraste muy claro entre una forma de vejez, que sería la de Águila, y una forma totalmente fría de vejez seca de la madre, que es un personaje en el que dices, bueno, aquí hay una cierta tendencia a la continuidad en la familia esta,
que es un poco terrible y que además, de hecho, lo manifiesta Ingrid Turing también cuando dice que le da un poco de pánico tener un hijo y que le ocurre lo mismo que a la madre, que a Isaac y que a Evald, su marido, ¿no? Por eso resulta, como decía Antonio, sorprendente ese plano idílico del final, que lo rememora él. Con los padres que parece que están en bucólico y pastoril. ¿Cómo se recuerdan las pastoril, cosas? Sí. ¿Cómo son? Ese es el proceso también, además de la vejez, que se va perdiendo la memoria próxima y que la memoria más lejana la embellece. Es intencionado. Después de que has visto todos los horrores, él tiene al final un recuerdo idílico de sus padres que sabes que es falso. Aunque la imagen, probablemente es falso. Aunque en todos los restantes flashbacks, la imagen de la madre, que es Gunnel Lindblom, que empieza a aparecer por estas fechas en las películas de Bergman, y luego tendría más prominencia en otras películas, es siempre muy positiva y es como una madre equilibrada, conciliadora, no absorbente, no es una madre nada negativa. Y en cambio al padre no se le ve. El padre está siempre por ahí, se supone que está pescando, se ha ido con él. Pero lo que dice Antonio es verdad, yo creo que eso, y probablemente lo conociera, eso viene a darle la razón una vez más a Jorge Manrique, que la gente lo utiliza mal, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí, no, eso no lo dice Jorge Manrique, dice todo lo contrario. Como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Y qué es esto lo que cuenta? Como en el recuerdo, de cuando ya se estaba diciendo, bueno, no fue así, fue terrible, pero... Los niños que salen de la casa jugueteando, es una cosa que parece de cuento de hadas. Es lo que él tiene, además está idealizándolo. La memoria involuntariamente es tan selectiva que lo malo lo elude. Lo olvida. O sea, recuerdas la parte buena. Y además las cosas muy agobiantes o muy crispantes o muy terribles, en el momento en que están recientes, te impactan mucho. Cuando han pasado ya muchos años, la verdad es que es un poco lo de ojos que no ven, corazón que no siente. Hay otra cosa también bonita al final, es que todo el tercio, el final, en la universidad, hay cosas muy interesantes. Cuando se encuentran su hijo y su nuera, y él entra en el dormitorio, cierra intencionadamente la puerta para ver si arreglan sus diferencias, y la puerta se abre casualmente. Y además les espía un poco de la misma manera que en los flashbacks. A ver lo que está dice. Como un poco pendiente del asunto, y que luego les llama un poco con la idea de intentar reconciliarlos, y ve que la cosa no va por mal camino. Una vez que ya es muy bonita además esa escena que le dice el hijo que siéntate, le dice acércate, y luego entra ella con la... Y el hijo se extraña, el hijo se extraña. Sí, y la verdad es que parece que es como la primera vez que le ha llamado y venía. Pero el hijo le confiesa que no puede vivir sin María. Pues eso lo dice, yo no puedo vivir sin ella. Entonces dice, ella va a decidir, yo no lo sé, me llama y eso le igual. tranquiliza al profesor. Pero fíjate, la manera nórdica, que es una manera distinta de hacer cine, esa secuencia, por ejemplo, que no te da nada que ver, hecha por John Ford, que sea Spencer Tracy, el tipo, son como más cercanas. Aquí no, a mí por eso me encanta esa parte, cuando llega ella, los zapatos, no, ahí está todo ese exterior, muy saliendo. Es que Bergman como... por toda la herencia de Strindberg son antirrománticos, literalmente antirrománticos, y en el fondo tratan del desarraigo sentimental, porque él pierde a su prima Sara primero, se casa equivocadamente o no con su mujer, con ese flashback terrible, al menos que lo vemos concretamente, y sobre toda la película, como muchas películas de Bergman, falta el desamor, existe el desamor, el desarraigo sentimental que acaba de alguna forma influyendo en las vidas de todos ellos. Es curioso que esa escena que dices, a mí en cambio, sin embargo, me hace pensar cada vez que la veo, desde que he visto la otra, en el último Hurra de Ford, que se parece realmente... Pero más plano, está en planos medios siempre. Hay como un elemento... Aquí, es más cálido. Es más cálido. Claro, pero eso más cercano, más cálido. Y el personaje tiene un montón de amigos, y este no tiene amigos. Pero la disposición espacial, aunque la distancia sea otra, con esos niveles sucesivos y puertas entreabiertas que ves la habitación siguiente, yo creo que ahí... Además, hay que decir que también Bergman era uno de los admiradores de Ford siempre, o sea que no es nada raro. Eso también lo ves, por ejemplo, en Kazan y en otra serie de gente. El juego de las puertas está muy bien en esta película. Las puertas entreabiertas.
no se cierran Hay del un todo, juego casi, ni se abren del casi todo. constante, además, y tanto en los Muy bien, te obliga a una iluminación especial. Hombre, claro. Hay que iluminar. y hay que decir que esta película tiene una fotografía absolutamente maravillosa. Para la época, imagínate cómo está hecha. Esta porque copia, ahora imagino que será esa copia que se ha restaurado, ¿no? Es que hay una copia restaurada. No sé si será esta. no sé si es Hay una copia restaurada por la Filmoteca sueca, no sé qué, reciente. Digitalizado el sonido. es que está impresionante. Acá no se sabe, hemos visto la copia Esos doblada. planos en la universidad, Hemos visto la copia doblada, claro. pero esos planos en la universidad, ¿cómo están iluminados? Eso es... No, muy bonito, pero, muy bonito. pero bien, pero No, y bien. por ejemplo, bien. esa luz que hay de la sobremesa esta, con el mar al fondo, pero que hay una cierta niebla sobre el mar y al mismo tiempo notas que hay sol y eso, y tiene una calidad y una fisicidad. Y cuando dicen dentro del coche que está lloviendo y ves que no está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, Es que les eso he pasa en dicho casi el día todas que las soy películas. Eso es curioso, ¿no? Porque si te fijas, bueno, y hay un es verdad elemento que, eso. que a mí me parece terrible, que es la historia Me del parece préstamo. bien en cuanto al dinero que me debe. El préstamo al hijo, que no se lo perdonan nunca. Eso es. Yo creo que se lo va a perdonar cuando Pero- se vaya. Le no. dice que se lo va a perdonar, Pero no, el no, otro el hijo le dice dice que se lo va a devolver. que lo seguiré devolviendo mensualmente. Y el otro No, no dice quiero que hablarte de eso. Ese es dice eso. el primer detalle es que le dice la nuera, ¿no? Acerca de... Pero luego tiene una conversación La con el crueldad. hijo y el hijo Sí, al dice, final. no te Dice, preocupes siéntate. que te lo devolveré. Y el otro no dice, no te preocupes, no. Sí, pero da a entender un poco en la yo puesta en creo que escena es- que le dice, oye, que no es importante, que ya me... A mí me parece que el un viejo poco, pasa que profesor- entra la mujer. Pero es que es curioso, porque No es en Caravan generoso. está el mismo tema entre padre e hijo, en este caso que quiere mandar a su hija, la violonchelista, a otro sitio de fuera. ¿no? Y ahí cuestiones la de misma dinero. sequedad, la misma crueldad Pero es que el viejo sentimental, profesor la misma es- idea de humillación. Pero el viejo profesor es tan odiado, entre otras cosas, porque debe ser poco generoso. Los únicos que le quieren son los de la gasolinera. Es egoísta. A Son los a más los que debió fonsinos ser, del con los otro. que debió ser generoso en alguna ocasión y lo recuerdan. ¿no? Claro, pero y que él no- dice, quizás no debí de salir de aquí, probablemente porque, a ver, Porque él ve que es su odiado momento por más, toda la- más humano actuando de Es que yo médico creo que de es un pueblo. personaje muy egoísta. Muy egoísta. Su egoísmo le ha llevado a que le odie todo el mundo. Muy frío, se lo Y dice en la el nuera, pueblo parece ser que fue Hombre, un ¿y hombre qué, generoso. y qué ha pasado de ser un médico rural tratando con la gente a uno que se dedica a la investigación y a la abstracción en algún sentido, Eso le ¿no? Y volvió el un poquito alejarse más de los cerrado. seres humanos. ¿no? Es bonito cuando mira por el microscopio y se le ve el propio ojo y le dice, ¿pero qué bacteria? Y dice, no se ve nada en absoluto, ¿no? Ahora es Está mirando curioso, a sí mismo. hablando simplemente de casting, bacteria. como Max von Sydow, que hizo en la película anterior el protagonista, Aquí de gasolinera. aquí hace de figuración con frase. Claro, es que era él, tenía como una compañía, y la misma lo utilizaba para el cine. Pero tú sabes, Había quien hacía tú de sabes que aquí protagonistas. eso es difícil. Muy difícil, pero bueno, bueno. ellos, y Gunnar Bronstam aquí tiene un buen personaje y en otras los tenía mucho más peores que los podía tener más consigo. o mucho más largos, ¿no? Más largo. No, aquí el personaje es muy bueno, el del hijo. Es Yo- buenísimo, y está impecable. Está perfecto, sale poquísimo, pero, sí, pero no te olvides. Qué bien viste necesitas el saber frac. más, además. ¿eh? Que eso no es fácil. Hay actores que le pones un frac y están para matarlos. Es un actor dreyeriano. Es curioso la porque cara. esta, ahora que acaba el año Cervantes, esto es una película muy cervantina, porque es que es a lo largo del camino y hay historias dentro, cambian las cosas literalmente, se encuentran con personas que cambian a los personajes. Pues yo creo que en ese caso es una película extraordinariamente moderna en el aspecto de que el aspecto más lineal podía haberla contado muy linealmente una Bueno, road movie. realmente pero lo que aquí cuenta la película es un destroza. señor que hace un viaje en coche para ir a celebrar su jubileo. Porque en realidad, en teoría, argumentalmente... Lo que pasa es que le más pasan eso. muchas cosas, sobre Lo que todo pasa por es que luego dentro. están metidos 100.000 temas, incluso en ocasiones quizás demasiado acumulados uno encima de otro, y están puramente... Luego empiezas a descubrir tocados, que es eso, lo que tú dices, un señor que va a su jubileo, bueno, pero que está solo, que vive solo, que tiene una relación conflictiva con su nuera y con su hijo, que la señora que le cuida, por lo visto, siempre andan a gritos, porque se lo dice ella, con los gritos que dais vosotros cuando se levanta, Claro. ¿cómo no me voy a entender? Que es un tipo que no es misántropo, que no quiere ver a nadie, de un egoísmo feroz y muy introvertido, empiezas a descubrir que además de eso le va a meter en el viaje un retroceso a su infancia, un volver a la fuente. Claro, empiezas, es que todas las películas de Bergman tienen mucho eso de viaje, no ya el séptimo sello, pero es que la del Verano con Mónica son dos chicos que se van a vivir una aventura y les va a cambiar la vida y van a volver, y van a tener un hijo. Y el viaje le transforma. Claro, eso es que... El profesor de los últimos planos
no tiene nada que ver con el principio. Claro, Es más consciente de lo que los demás piensan. Exactamente. Y eso empieza a cambiarle la propia Y idea ella que se hace sonríe de sí de vez en misma. cuando. Ese comienzo doméstico recuerda un poco al Don Lope de Tristana, de Buñuel, dicho sea paso, ¿no? Esa domesticidad. Por el perro, dice. Un poco, no, por el ambiente y el personaje, de alguna forma. Sí, también, hombre, ¿no? Pues esa vida, claro, la típica vida del solterón empedernido, aunque en este caso no sea soltero. Yo siempre pero decía que que el premio Nobel, si alguna vez se lo dieran a un cineasta, siempre decía yo, y lo he dicho aquí alguna vez, se lo darían a Woody Allen. Porque era un gran escritor, pero creo que no deberían dárselo a Bergman, ¿no? Que es el maestro de Woody Allen. No, y que es Pero el maestro de sospecho Woody que Allen, por sospecho que otra parte y que que no se sería lo van a estupendo, dar. y que Porque es sueco. y diría y lo diría en sueco, Claro, y sería daría estupendo. sería estupendo. Es que es un gran escritor, Pero A lo es que, mejor también ¿cuánto se ha podido escribir Bergman? Mucho. Todas las Mucho, porque películas. además, últimamente ha escrito un montón de libros aparte de las películas. Y su vida y la luego linterna mágica. guiones Es un que está dando a que los dirijan otros, o bien sus hijos, o Es bien un genio. Augusto. o Bueno, a ver, Lima. ¿cuál es el plano que más te gustó? Bueno, pues como hay cosas que están muy bien y ya hemos hablado, voy a decir una que no hemos hablado. Al principio de la película me gusta mucho cuando él está solo, Y esto, se como es levanta, natural, ha causado se fija en el molestia más de ajedrez una vez, tanto y a tiene mí la mismo como a los que tentación viven junto a mí. de pararse y de jugar al ajedrez. Me llamo Lo deja y se marcha. Eberhard Isaac. Porque a mí me parece que es muy expresivo del hombre solitario, que tiene un ajedrez permanentemente que se supone que él juega solo consigo mismo. Me gusta ese detalle. Y sobre Además. todo, que viene detrás del séptimo sello. Claro, En pero una de las que famosas claro, partidas pero es de que es curioso, ajedrez te fijas, se de levanta y va a ir a no sé dónde, pero ve el ajedrez y tiene como una tentación de hacer un movimiento. Y no lo hace porque no se da cuenta que ese no es el momento. Y para ti, Miguel, Pues a mí casi ¿Qué la momento te aparición en la película de Ingrid Tulin, cuando baja con bata, ahí está el Buenos otro días, desayunando, Papaíto. y le... Ay, ¿qué haces, se hija mía, presenta ahí, y levantada ese es un momento yo creo que es Resulta un poco difícil seguir absolutamente durmiendo con mágico esta y que ves que la película Aquí nadie ha dicho- va a ser más de lo Ah, que no, parecía por supuesto, hasta pero- ese momento. Más que no sabes quién es todavía, no sabes si es No, hija, no sabes nada. quién es, porque además le llama de una Bueno, le manera llama Papaíto. ambigua. Bueno, En parece que español la llama la versión que Papaíto. tengo yo de su tío le llama tío Isaac. La versión española le llama Papaíto. No necesitas ¿No? preguntar el motivo. Yo creo que sí. Yo no he logrado pescar qué es lo que le dice en sueco, pero el subtítulo que tengo yo... sí, a veces se dice decía- las nueras, decía tío. suelen decirlo. ¿Y para ti? Pues a mí el plano que más me gusta, lo ha dicho anteriormente Antonio, pero lo repito y a lo mejor añado uno. Es el momento en que Ingrid Tulin entra en casa de la madre, oímos la conversación entre la madre y el hijo en off, y hay un primer plano, porque es de esos planos mentales, como el de John Wayne en Centauros del Desierto, que después tiene toda una explicación, pero en ese momento, aunque no te hubieran dado la explicación, el propio plano y el talento Ese de la gesto Tulin como es expresivo, de terror me parece que es estupendo, ¿no? estupendo. Y también me gusta muchísimo la secuencia en la que el marido y ella hablan de ese niño que no quieren porque con esas lágrimas, justamente cuando salen en el flashback, salen bajo la lluvia, ¿no? Ese momento de desesperación de otro personaje egoísta y de alguien que quiere darle algo más a la vida, me parece que es de esos momentos en que la película gira inesperadamente, que es lo que más me gusta de esta película. Como quieras. Y yo vuelvo a decir, el señor Bustos, cuando vuelve ella a cambiarse que tiene los zapatos rotos y viene a cambiarse de zapatos. A mí me parece, además es como unas de esas escenas que te hacen como que la película avanza más y dices, yo puedo seguir viendo esto tranquilamente mucho tiempo más. Ah, sí, bueno, ¿verdad? que te apetecería que estuviera esa escena durara mucho más. Esa ¿Y escena no te dura apetece más, un plano de los pies con el zapato? Eso sería Buñuel, Eso se llama probablemente. ¿no? Ver el tacón roto, Eso es. ella, el inserto, Plano la mano. fetichista. Sí, pero no, yo creo que No hace aquí- falta, Es que pero- Dreyer no lo hubiera Lo hecho. digo de tampoco. broma, No, hombre. ya lo sé, pero es que está muy en la línea. Él siempre ha reconocido que era claro. Dreyer, su Yo tengo que decir maestro, que pero unos magníficos Zarabanda hombros. ya es Dreyer, Además, qué hermosamente vestida está. Lo digo en honor de mi mujer, que se dedica al vestuario de las películas. Qué traje más bonito y cómo lo viste la ¿Cómo lo Tulin, viste ¿eh? ella? Y de la época exacta, Sí, de los una- últimos un 50. traje maravilloso, pero ella es que es un personaje y una actriz maravillosa. Y una belleza. Belleza, bueno, Pero eso- podía ser, tienes razón, podía ser de esos trajes que sacaban Valenciaga y esto, Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo no entiendo Una nada falda. de modistas No, y está eso, muy pero la bien, verdad es que es está un traje que guapísima. llama la atención, ¿eh? Es un traje que llama la atención. Muy y elegante, ella, muy que ella, sencillo. ¿qué debía de tener ahí Ingrid Tulin? Yo calculo que unos 25 años por ahí, ¿no? O sea, yo- a mí me parece que es del momento de su carrera donde estaba No guapo. me acuerdo ahora, cuando se murió vi que... Y aquí se fue a Hollywood, tenía vamos, ciertos poco años. después, a hacer los 4 jinetes del apocalipsis. Yo, Con pero yo creo, Redford. Película donde estaba guapísima. Guapísima también. también guapísima, pero yo creo que aquí es donde está más guapa. Sí. Quizá era No sé porque por qué, era más joven. le va más el blanco y negro, fíjate. No, y además es que aquí hay muchos primeros planos
en que se luce su fotogenia y su físico. Es que dice Miguel, y tiene razón, que Bergman la cuidaba muchísimo. Claro, tiene la luz que le da... Se ve que le gustaba. Sí, no, tiene la luz de otra Bergman. Y luego tiene una especie de serenidad del personaje ese que está muy bien, el personaje más maduro de toda la película. Sí, pero la luz que tiene es la de, Y el más generoso. la de Ingrid Bergman también.